titubeas. Ayer volviste a hacerlo todo mal para variar. Macías presenta el disco Fenomenología del Noúmeno. Tienes que correr, no puedes perder ni un minuto más. Na línea trazada nos OCPs, el primer traballo discográfico de llarga duración del artista vilesín sigue sofitao na densidad de la palabra y la autoproducción. O morirás. Fenomenología del Noúmeno es mi primer trabajo de larga duración. Es un LP que consta de 10 temas. Todas las canciones son autoproducidas. Fueron escritas entre el año 2021 y 2022, cuando culminamos la grabación. Es un disco con un sonido de banda en directo, con relativa diversidad estilística. Y en cuanto al contenido, es un disco con letras relativamente densas que hablan sobre distintos asuntos existenciales, sociológicos y emocionales. El concepto detrás del título, Fenomenología del Noúmeno, merece una explicación. Consta de dos partes. Tenemos por un lado fenomenología, que sería la ciencia que estudia lo fenoménico, los fenómenos, es decir, los eventos que suceden en el plano material. Y tenemos el concepto de noúmeno, que en la filosofía kantiana apela a lo metafenoménico, es decir, lo que va más allá del fenómeno. Teniendo esta combinación podemos ver claramente que se trata de una incoherencia. Es imposible que haya fenomenología de lo que va más allá del fenómeno. Lo que quiero decir con todo esto es, en último término, que la palabra es errática por naturaleza, que cada vez que hablamos cometemos errores y que por mucho que adornemos las palabras y utilicemos conceptos complejos, nunca estaremos llegando a verdades absolutas. Te despiertas en un extraño y oscuro lugar bajo tierra y recuerdas todo lo que ha podido circular. Fenomenología del Noúmeno es un disco con dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte del disco hablamos más de cuestiones existenciales, de cuestiones sociológicas. Hay un alto contenido de crítica con el poder. Mientras que en la segunda parte del disco hablamos de los estados emocionales por los que transita el ser humano. Además lo hacemos de una forma cronológica, digamos. Pasa desde el amor, el afecto, el apego, el desapego, la ira, llegando finalmente al desasosiego. El disco cierra con una canción que sirve un poco como resumen o como cierre del disco, que tiene una parte de contenido sociológico, histórico incluso, y que acaba con un atisbo de esperanza. Por tus venas te ausentas, la euforia ha dejado paso a la miseria. Regeneras tu mente y te vuelve a golpear. El disco fue grabado tocando en directo, tiene una base rítmica de bajos y baterías grabada tocando en directo. Posteriormente añadimos guitarras y vocales, efectos y demás. Y luego todo pasó por un proceso de mezcla y masterización analógico. En cuanto al sonido, tenemos un disco con gran carga de bajos, con un sonido bastante oscuro, pero que a la vez tiene partes brillantes. Las canciones que son más acústicas llevan más a estados oníricos, relajantes, etc. Mientras que hay canciones que tienen gran contundencia eléctrica y de los instrumentos más potentes, digamos. En el disco podemos encontrar partes de blues, podemos encontrar notas de rock and roll, podemos encontrar también referencias a la americana o al folk, incluso al folk asturiano. Tienes que correr, no puedes perder ni un minuto más.
tiempo que perder en este tortuoso temporal. Escuchando Fenomenología del Noúmeno se puede percibir que el disco viene de mi anterior trabajo, Animal Social. En el EP de Animal Social ya trataba por primera vez asuntos sociológicos sobre organización social, sociopolíticos, etc., el aislamiento del individuo, y en este disco ahondó mucho más en estos temas. Tratamos asuntos como el orden de autoridad, el poder, la opresión. Tratamos también de forma mucho más intensa los estadios emocionales por los que transita el ser humano, y en definitiva es una apertura del abanico de los asuntos que ya se planteaban en el anterior trabajo. No morirás, oh morirás. Para poder plasmar unas letras con una gran densidad de contenido, es muy importante que la vocal esté en un primer plano, que sea perfectamente reconocible y entendible. Puede tener un acompañamiento musical que también tiene que tener su densidad, pero es importante que las letras sean inteligibles. Por otra parte, también me parece imprescindible que los instrumentos vayan acorde con la temática o con el sentimiento de la canción. En cada toma de las grabaciones que hemos hecho para el disco se puede percibir cómo cada instrumento interpreta la canción de una forma también emocional. A la hora de retransmitirlo, digamos, de plasmarlo en un directo, es mucho más sencillo porque tenemos como la emoción del concierto y eso hace que la canción vaya directamente a donde tiene que estar. Pero también hemos conseguido plasmar estas emociones en la grabación y es muy importante. Tienes que correr, no puedes perder ni un minuto más, no hay tiempo que perder en este tortuoso temporal. Lo Real es la canción que abre el disco y además creo que es la canción que mejor representa el concepto o no concepto de fenomenología del noúmeno. Es un tema que hace un desarrollo argumental y conceptual sobre la posibilidad de alcanzar verdades absolutas a través del razonamiento discursivo, a través de las palabras, a través de los conceptos. Es una canción que tiene un desarrollo denso, con mucha palabrería y que finalmente llega a una suerte de final abierto, refiriéndose a lo real como lo único que puede ser cierto. Para la ocasión nos encontramos ahora mismo en una ubicación en la que parte de mi familia transitó por esa frontera entre lo material y lo divino y quién sabe si alcanzando lo real. Comenzaré mi argumento esgrimiendo un teorema sobre la verdad. Luego daré un contraejemplo de modo que pueda volverse falaz. Posteriormente lo refutaré y volveré al axioma inicial. Mas en el fondo presiento que no está en lo cierto y vuelta a empezar. Arrancaré mi argumento de las sucias garras dialécticas. Me detendré justo a tiempo de modo que pueda tan solo observar. Posteriormente respiraré y obtendré el axioma inicial. Y justo en ese momento veré que lo cierto es solo lo real. Solo lo real.
justo en ese momento veré que lo cierto es solo lo real. Y justo en ese momento veré que lo cierto es solo lo real. Y justo en ese momento veré que lo cierto es solo lo real. Y justo en ese momento veré que lo cierto es solo lo real.